La predicación significa cambiaron su lenguaje y tú cambiaste el tuyo. Está bueno. La predicación es eso, cambiaron su lenguaje y tú cambiaste el tuyo. ¿A cuántos les gustó la predicación de la semana pasada? Está en YouTube, la pueden ver otra vez. Amén. Me hubo como 20 personas. Me dijeron, me habló a mí, me habló a mí, me habló a mí, me habló. Lo bueno es que cuando vengan ustedes a la iglesia, agarren un cuadernito así y lo apunten. Sería muy bueno, ¿vale? Hoy en día hacemos algo que no está bien, ¿no? Ya no tenemos Biblias. Ya tenemos el celular y ahí vemos la Biblia, pero es bueno apuntar, ¿vale? Porque cuando usted apunta, se le queda mejor la parte. Entonces, ayer me tiré bastante tarde me tiré haciendo la predicación. Hoy como los niños como que están medio, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Madre, oren por los niños, pónganla. Bueno, son niños. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Gálatas 3:3 y 3:4. ¿Me parece bien? Vamos a ver aquí qué dice la Biblia. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Vamos a repetir otra vez, ¿vale? Dice, tan necios sois, que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a terminar en la carne. Vale, esto no sé si a usted le está hablando Dios, pero a mí ayer me habló, ¿vale? Porque hay cosas que uno empezó en el Espíritu y está dejando y está como acomodándose y está llegando a la carne a hacer estragos en el Espíritu. ¿Tantas cosas habéis padecido? Si es que realmente fue en vano. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Dice, lo que habéis padecido, ¿lo padecisteis sabiendo que lo padecisteis o fue en vano? Lo que has padecido. ¿O has cambiado tu naturaleza? ¿O nunca fue tu naturaleza? Porque ellos empezaron por el Espíritu, pero terminaron en la carne. Entonces, las cosas que padecieron por el Espíritu, llegó un momento que ellos cambiaron totalmente su lenguaje. Ahora, aquí va la pregunta. Y esto es para mayores de 18 años. ¿Padeciste por lo que padeciste? ¿Fue en vano? ¿O has cambiado tu naturaleza? ¿O es que nunca estuviste en la naturaleza? Quien no entienda, se lo puedo repetir de otra manera. En otras palabras, si eras del Espíritu, ¿por qué cambiaste a la carne? Si eras del Espíritu, cambiaste a la carne, entonces todo lo que padeciste por el Espíritu es en vano, porque ahora estás en la carne. Si estás en la carne ahora, entonces nunca cambiaste, porque nunca viviste en el Espíritu, porque tu naturaleza fue la carne. Pero si lo que padeciste por el Espíritu, ¿por qué ahora cambiar? Si yo he padecido por el Espíritu, yo voy a seguir con el Espíritu. Porque sé que al final el espiritual va a tener sus acciones de parte de Dios. Pero la carne me va a dar las cosas contrarias a lo que es el Espíritu. Es el Espíritu que me da gozo, me da paz. Es el Espíritu que pone bonanza a mi vida. Es el Espíritu que me abre camino. Es el Espíritu que me hace entender mi propósito. La carne no sintoniza con el Espíritu. Cuando nosotros hablamos por la carne, Dios tiene una radial que se llama 777. Y muchas veces creemos que por la carne no viene la garantía del Espíritu. Y Dios solamente da a los espirituales las cosas del Espíritu. Entonces, si padeciste por lo que padeciste, ¿lo padeciste por el Espíritu? ¿O verdaderamente tú no cambiaste porque tú eres de la carne? Y si no fuiste de la carne porque eras del Espíritu, ¿por qué cambiar? Porque las cosas espirituales se deciden espiritualmente. Aquí hay dos naturalezas. ¿Me dejan explicar algo así sencillo? Vale, yo tengo escrito aquí. Había un hombre que vio una serpiente que se estaba quemando viva. Y sabes que el hombre
decidió quitar a la serpiente del fuego. Cuando lo hizo, dice que la serpiente le mordió, causándole un inmenso daño. Este hombre soltó la serpiente, cayó otra vez en el fuego. Y había otro hombre que estaba allí y le dijo, no estoy entendiendo lo que está pasando. ¿Quieres otra vez agarrar a la serpiente, pero ahora con una vara para sacarla porque la quieres salvar, pero te está mordiendo? Y este hombre le dice justamente al otro hombre, es verdad que la serpiente, su diseño es de morder, pero eso no va a cambiar el mío, que es ayudar. Lo va a repetir esto. No cambies tu naturaleza simplemente por alguien que te ha lastimado. No pierdas tu esencia ni tu corazón. Aprende a ser precavido. Pero no cambies porque otros tengan la naturaleza de morder. Si tú tienes la naturaleza de ayudar, ayuda. Si tú tienes la naturaleza de orar, ora. Si tú tienes la naturaleza de leer la palabra, sigue leyendo. Si tú tienes la naturaleza espiritual, nunca la cambies, aunque otros no quieran cambiar. La tuya tiene que ser. La primera metió la mano y le mordió, pero la segunda fue precavido y puso una rama. La intención es que la primera aprendió de la segunda y agarró la rama para que no le mordiera. ¿Estamos aquí o no? Entonces, aprende de los fallos que ha cometido, pero no cambies de la naturaleza que Dios te ha dicho que es para ti. Si lo tuyo es vivir una vida cristiana, no cambies por la carne. Ayuda. Y haz los cambios que tengas que hacer, pero no para cambiar del espíritu a la carne, sino para ser precavido, pero nunca cambies tu corazón. Cuando tú cambias tu corazón, vas a cambiar totalmente tus perspectivas y tu manera de vivir conforme al diseño de Dios. Y cuando tú cambias tu diseño, estás cambiando que el cielo no apruebe tu caminar, porque ya no caminas conforme el diseño espiritual, estás caminando conforme tu propio diseño. Y tu propio diseño no tiene garantía de lo espiritual. Es lo espiritual que te da la garantía cuando tú caminas conforme a lo espiritual. Entonces, si padeciste todo lo que padeciste, ¿para qué vas a cambiar de naturaleza? No la cambies. Sigue justamente con lo que tú eres. Así muchas veces, en el mismo Egipto, 430 años de esclavitud, orando por solucionar espiritualmente, viendo la mano del faraón sobre su vida, Dios le manda a un hombre para que cambie su lenguaje. Moisés viene y aunque su lenguaje era tartamudo, él vino a un proceso, ¿me entiendes?, en su vida para cambiar totalmente un lenguaje y conectarse con Dios en el Sinaí. En el Sinaí, ¿me entiendes?, para luego cambiar un lenguaje a un pueblo que estaba orando para una solución. Pero no solamente cuando les saca, ellos vieron los milagros del Señor. Les sacó con el oro, les sacó con el ganado, les sacó de la pobreza, les dio todos los recursos. Pero todavía seguía en su mente en Egipto. Su manera de pensar era esclavo, aunque Dios lo había libertado. Y hay gente muchas veces que Dios los quiere hacer libre, pero tiene una mente esclavo. Y una mente esclava no puede conseguir lo que es libre. ¿Cómo piensas? Así será tu manera de vivir. Como tú pienses, será tu manera de escribir dentro de ti. Cuando uno piensa conforme el diseño de Dios, empieza a escribir los diseños de Dios en su vida. Por eso yo soy una persona que no debe de cambiar. Usted es una persona que no debe de cambiar y debe de escribir en su vida lo que hay en su corazón y ayudar aunque otros le quieran morder. ¿Por qué? Porque usted no tiene el lenguaje de una serpiente. Usted tiene un lenguaje de un hijo de Dios. Lo que pasa es que la serpiente y los hijos de Dios moran en el mismo Edén. La serpiente y los hijos de Dios moran en el mismo lugar, pero no todos tienen el mismo lenguaje. La serpiente siempre va a dañar con 29% de verdad, pero con 1% de mentira. Pero un hijo de Dios puede hacer muchas cosas de mentira, pero vivir dentro de una verdad. ¿Lo explico eso o lo dejamos así?
¿Lo explico? Para engañar a la serpiente, Adán y Eva le dijo 99,9% de verdad. La serpiente no te viene con algo malo, te viene con algo bueno. El Hijo de Dios a lo mejor no te ofrece lo que tú quieres, pero lo importante es que viva una verdad, aunque falle. Lo importante no es fallar, lo importante es reconocer. Hay gente que falla y no quiere reconocer. Y hay gente que no reconoce por lo que falla. No sé si están entendiendo esto. Pero la culpa es de los demás y no es mía. Señores, la culpa es mía primero. Yo no te puedo quitar a ti tu viga o tu paja si yo no quiero primero quitar mi viga. Yo debo de primero a mí para poder verte a ti. Si no veo lo mío, tampoco voy a ver lo tuyo. Pero es fácil ver lo tuyo si ves lo mío. Entonces, si yo empiezo por el Espíritu, no puedo acabar porque mi naturaleza no es esa. Por eso Romanos 12 dice así, 11 hasta el 16. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos de la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Más, seguimos. El 13. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí dice bueno, no seáis perezosos, lo que requiere diligencia. Dice, fervientes en el espíritu. No dice en la carne. Porque el que es ferviente en el espíritu ha entendido su servicio en el Señor. Y no solamente su servicio provoca en él que se goza, teniendo la esperanza de ¿qué? De la perseverancia en el sufrimiento. Está sufriendo por momentos difíciles, pero su dedicación a la oración por el Espíritu le hace tener ¿qué? El mismo sentir. Y no solamente, no seáis altivos en vuestra manera de pensar, porque al altivo Dios lo desecha, sino condescendiendo con los humildes. Eso quiere decir, la humildad es base, ¿me entiendes?, de nuestra vida para ser sabio. ¿Quieres una persona sabia a tu lado? Es porque es humilde. La sabiduría se muestra a través de ¿qué? De la humildad. El que es humilde ha entendido que la sabiduría está brotando porque mira lo espiritual. El humilde mira lo espiritual. La carne nunca es humilde porque es contra el espíritu. Es la vida espiritual que te hace humillarte para que seas humilde y vivas una vida conforme al diseño de Dios. El humilde no es rencoroso, el humilde no es perezoso, el humilde es ferviente, el humilde sirve, el humilde se goza, tiene esperanza, aunque las cosas le vayan mal, tenga sufrimiento, está dedicado a la oración. Ese es el humilde. Ha entendido que no puede hacerlo solo, ha entendido que tiene que ser la mano de Dios. Reconoce los pasos de Dios en su vida. Es ser humilde. Sabe que todo tropiezo le viene para bien, no se queda agachado, sino que se levanta creyendo que la mejor oportunidad viene de camino. Es uno que brota desde adentro. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza espiritual, no la tiene carnal. El carnal todo lo juzga, el carnal todo lo sospecha, el carnal todo lo ve, el carnal no se goza del otro, el carnal mira su propia justificación, el carnal no mira su santificación, mira el error del otro, pero no le cuenta el suyo. El carnal mira la injusticia del otro, pero no mira la injusticia en sí mismo. Pero el espiritual ha entendido que el perdón es la base de la justicia, que el amor se considera y que todas las cosas se hacen realidad. El espiritual brota, se le ve enseguida. No es perfecto, pero vive espiritualmente. Porque su diseño es conectarse con el de arriba. ¡Aló! Seguimos un poquito más para arriba. Pedro y Jesús, había
reconocido, tenían el conocimiento de lo que pasaba en ese momento. Y fíjese aquí algo importante. Lucas 5, del 3 al 5. ¿Qué dice la Biblia? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Muy bien. Jesús le dice: echa la red a mano derecha, ¿sí o no? Pedro podría haber dicho: nosotros tenemos el conocimiento de hacer esto. Y tú vienes a cambiar el lenguaje de nosotros que somos pescadores. ¿Qué lenguaje, Jesús, sabes tú si no eres pescador, si eres un simple carpintero? Pero Jesús le dijo: tu lenguaje no te llevará a tu milagro. Lo repito. Pedro, sabrás cómo es la pesca, pero tu lenguaje no te va a llevar a tu milagro. Y aunque tú creas que yo soy un carpintero, yo miro mucho más para allá que lo que tú piensas. Donde tú crees que no hay milagro, yo lo muestro. Porque el espiritual camina creyendo que la palabra le va a dar un resultado. El carnal se tira toda la noche y no ve nada. Y así le pasó a Pedro. Venimos de toda la noche de pescar, no hay nada. No se puede llevar nada. Sí, pero tu conocimiento y tu lenguaje, si es contrario, al final no puedes pagar los tributos. Porque tu perspectiva no está en la palabra, tu perspectiva está en lo que tú ganes en tus manos. No eres lo que sabías ser, ni el conocimiento. Es el lenguaje de la obediencia la que te lleva a la fe para conseguir tu milagro. Hay gente que sabe, que cree que sabe, que su conocimiento le va a dar lo que ellos esperan. Y todas las puertas que Dios te abre es a través de lo que Dios dice para ti. Si Dios cierra, nadie se te va a abrir, por mucha sabiduría que tengas. La pesca milagrosa no estará donde tú crees, Pedro. La pesca milagrosa estará en que tú me creas a mí, Pedro. Tus recursos no estarán, Pedro, en lo que tú piensas. Tus recursos estarán en lo que tú me creas a mí, Pedro. Donde tú crees que eres sabio y entendido porque allí llevas desde niño pescando y te crees que lo puedes agarrar, te estás equivocando, Pedro. Toda la noche ha venido y aunque sabía los rincones de los peces, no había ninguno. Pero cuando yo doy una orden, lo que no es se empieza a mover. Porque el movimiento de lo espiritual viene a tomar a la gente espiritual. Lo que pasa es que Pedro dejó a Jesús la barca para predicar. Y cuando a alguien le deja el negocio al Señor, luego el Señor le da la recompensa de lo que nunca esperaba. Porque cuando tú le entregas al Señor lo que tienes en tus manos, Dios empieza a multiplicarte lo que nunca tuviste. Entonces, esto no es por sabiduría ni conocimiento, esto es por un lenguaje espiritual. Y cuando tú tienes el lenguaje espiritual, ese lenguaje te lleva a la fe y la fe te abre un camino de milagros. Por eso hay que entender que tienes que tener 3 pasos en la vida. El lenguaje del cielo lo tienes que llevar y tener una pesca donde nunca pensaste que había nada. El lenguaje del cielo te va a llevar y te va a ayudar a que cruces al otro lado porque ese es el diseño de Dios. Y no solamente eso, sino que va a ayudar a otras personas que no pensaste que lo debías ayudar, pero lo vas a ayudar. Porque tu oración va a cambiar el lenguaje de esa persona a través de una vida espiritual. Y no solamente el hombre, ¿me entiendes?, llamado Pedro, tuvo que decir a otra barca que le ayudara para pagar los tributos a los romanos. Eso quiere decir que cuando tú tienes el lenguaje correcto, viene la pesca milagrosa, empiezas a ayudar a la gente, empiezas a cruzar a otro nivel y empiezas a pagar lo que nunca pensaste que ibas a pagar. ¿Por qué? Porque cuando tú le crees a Dios donde no hay, Dios empieza a resucitar de lo que no hay. Amén. Si vemos el libro de Nehemías 4, 5, del 4 hasta el 8, vamos a leer la palabra. Hoy es una predicación temática. 4, 5. Nehemías 2, 4, 5 hasta el 8. 2, 4. Dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti,
envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí vemos algo que justamente Nehemías hace. Y es que tiene un lenguaje que justamente ve las murallas de Judá que están caídas y él quiere ir para reedificarlas. Y no solamente le pide varias cosas. Le pide que haya gracia. Lo segundo, le pide cartas a los gobernantes para que pueda cruzar al otro lado. Y no solamente, sino que había allí un guardián que se llama Asaf, que era justamente el que tenía el bosque, el que podía dar madera para que pudiera reconstruir los muros. Y ¿sabe? Lo bueno de esto es que siempre que esto le otorgó el rey, cuando llegó a la ciudad para edificar los muros, allí había dos personajes, Sanballat y Tobías. Y estos dos, aunque Nehemías estaba cuidando para edificar, estos ponían oposición a la obra. Porque su pensamiento es que los muros no fueran para reedificar, sino que los muros no se hicieran. Entonces, Sanballat y Tobías, estos dos personajes, solamente querían que eso no se hiciera. Pero ¿sabes lo que pasa? Que dice la palabra que Nehemías estaba orando al Dios del cielo por una respuesta. Y yo vengo aquí que solamente los que oran se les revela lo que tienen que hacer. Lo voy a repetir. Solamente los que oran se les revela lo que tienen que hacer. ¿Y sabes lo que pasa? Nehemías oraba para que Dios le revelara. Y aunque sabía que tenía oposición, sabía, ¿me entiendes?, que las puertas de la casa del palacio iban a ser reedificadas. Y no solamente, y aunque la gente tuviera oposición, él sabía que las puertas de la casa suya, de la ciudad, iban a ser bendecidas. En otras palabras, lo que te quiero decir es cuando tú te pones en la posición y estás justamente haciendo que las puertas del cielo se abran, no solamente se va a abrir para que Dios gane a través de tu vida espiritual, sino que también tú vas a recibir las bendiciones que Dios ha dicho que son tuyas. Si tú tienes conocimiento, aunque el Señor sea bueno, tu conocimiento no te dará lo que pides. Porque no solamente saber o el conocer, ¿me entiendes?, lo que tienes que pedir. Debes de aclarar dentro de ti que tu vida espiritual es un lenguaje correcto para obtener las cosas que Dios ha dicho que es para ti. Por eso Santiago dice en el versículo 4, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque gastar en vuestros deleites. Pues muchas veces Dios te da una semilla, es tan pequeña que te da mejor un poco para ver cómo actúas. Y en vez de esa semilla provocarla para beneficio de la obra, lo estás gastando en tu deleite. Entonces cuando tú oras, dices, ¿por qué no me viene más? No te viene más porque tu semilla no la estás edificando conforme lo espiritual. Estás pensando en lo carnal. Y cuando tú piensas en lo carnal, el cielo nunca te puede dar lo que tú necesitas. Si tu pensar está en tu deleite, nunca el cielo te va a dar lo que tú necesitas. Pero cuando yo entiendo y comprendo que mi vida está ligada a lo que Dios ha dicho y a su voluntad, y que yo voy a hacer que lo espiritual en mi vida fluya, y que mi finanza, mi vida, mi manera de vivir, mi manera de estar, mi oración, está dedicada a Dios, Dios va a darte siempre mucho más, va a abrirte puertas que nunca pensaste, pero que en esas puertas puede haber un cuervo, puede haber un faraón, puede haber la viuda, puede haber la reina de Saba, o puede haber el rey de Irán trayéndote lo que nunca pensaste, porque solamente, ¿me entiendes?, hay algo dentro de ti que a lo mejor otros lo necesitan. En otras palabras, muchas veces yo he venido aquí a predicar. Pablo no podía morir en Roma, tenía que pasar por Malta porque tenía que ir a la casa de Publio. ¿Por qué tenía que ir a la casa de Publio? Porque Publio era el más rico de la isla y Pablo lo tenía que conocer. ¿Por qué? Porque ni los babalaos, ni los santeros, ni la magia blanca, ni la negra, ni nada podía salvar a papá de Publio que estaba enfermo. Tenía que llegar Pablo con una palabra divina para cambiar el lenguaje de esa casa. Cuando Pablo dijo en el nombre de Jesús, levántate, esa persona, ¿me entiendes?, quedó sano. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que llevar un lenguaje distinto para cambiar la casa de esa persona. Pero esa persona que era rico le dio a Pablo todo lo que necesitaba para llegar a Roma. Tu destino no está en lo que tú ves, tu destino está en obedecer.
cambiar el lenguaje, mirar el lenguaje de parte de Dios. La sabiduría no está en lo que tú piensas, en lo que tú crees o lo que tú dices. No, Dios no necesita de ti, pero tú al final vas a necesitar de Dios. La gente nos acostumbramos, yo no necesito nada de nadie. Cuando tú dices eso, más gente te va a poner a tu lado para que tú lo necesites. Pero el que no necesita nada de ti es Dios. Pero tú y yo sí vamos a necesitar. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros necesitamos de Dios, no oraríamos a Dios. Díganme ustedes aquí, ¿quién no ha orado alguna vez a Dios? Todos. Entonces, me quiere decir que todos somos unos necesitados de Él. Pero no queremos cambiar el lenguaje. Queremos agarrar al muñeco Dios y decir, cuando te necesite me ayudas. Pero cuando Dios quiere cambiar tu lenguaje o que tú tengas el corazón para Dios, hasta aquí tocas. Wow. Qué impresionante. Empezamos por el Espíritu, pero terminamos en la carne. Por eso aquí dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo se hace enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Te está hablando algo muy simple. Y eso dice la Escritura. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que la ha hecho morar en vosotros, ¿no os anhela celosamente? ¿No quiere el Espíritu hablar contigo? ¿Será que eres tú el que no tienes tiempo espiritualmente para hablar con Él? No, pastor, yo oro. Según tu oración, si no hay contestación, estás orando en la carne. Porque estás orando en tu deleite, no estás orando en el propósito. Y no es que busques tu deleite, es que busques su propósito. La oración no tiene que ser el martillo de tu respuesta. La oración tiene que ser la comunicación para informarle a Él lo que tú necesitas para que Él empiece a obrar, para que el propósito y la voluntad de Dios se afirme más en tu vida. No, pero oro y le pido, y le pido, y le pido, y le pido. Y cuando le dice, Señor, toma mi corazón, aquí estoy yo, hazlo conmigo lo que quieras. Pero ya hemos dejado de decirle eso a Dios y ahora hacemos conforme nosotros queremos. Antes veníamos al matutino, ya no venimos. Antes veníamos a la vigilia, ya no venimos. Antes veníamos al evangelismo, ya no venimos. Antes buscábamos el tiempo para estar con Dios, pero ya no lo hacemos. Es que antes cuando hacía eso me iba mal. Entonces, ¿en vano lo que pasaste, como dice Gálatas? ¿Lo que sufriste fue en vano? ¿No te enseñó nada eso? ¿Fue en vano vivir en el Espíritu? ¿O es que nunca cambiaste tu naturaleza? Aunque tú crees que te acercaste a Dios. Porque el que es del Espíritu se nota. Y el que es de la carne igual, ¿eh? Se nota. Su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de estar, su manera de comprometerse con la iglesia, su manera de orar, su manera de hacer, se nota. El que vive, el que pide, el que no pide. Hay una persona que yo me acuerdo cuando estuve en la iglesia hermana y dije, ya está bien por pedir por otros, es tiempo de que pidas por ti. Gerson, el que tocaba la batería. Y le declaré una palabra, y ¿sabes qué? Ellos tenían una herencia de una casa, ¿me entiendes? Que tampoco podía conseguir, y al mes Dios se la dio. ¿Sabes por qué? Porque solo pedía el bien para otros, nunca pedía para ellos. Pero Dios le dijo, por tanto has pedido para otros, es tu tiempo para ti. Pero hay gente que quiere para sí, para sí, para sí, para sí. Porque su problema es el más grande, carnal. Si yo hago eso, soy un carnal. Si yo solamente para mí, mira mi problema, mira mi circunstancia, Señor. ¿Y la gente qué pasa? La gente no tiene problemas. Y no creemos que somos buenos cristianos. Ayer me decía el Señor, estaba buscando al Señor y estaba haciendo una predicación y me decía, Pedro, si yo vengo, la mitad de la iglesia se queda. Se cree que va conmigo. No se va conmigo.
Y me dice a mí, y no te deslices tú. Y no te deslices tú. Que para entrar en el cielo no hay chapa de pastor. Ahí entran los hijos, no las chapas, ¿eh? Pues no nos vamos a engañar, creyendo que somos pastores, que tenemos la última Coca-Cola, que somos. Vamos un poquito más. ¿Le gusta o la cambio la predicación? ¿Seguimos? Vale. Primera de Reyes 17. Bueno, está un poquito. 3, 4 y 5 y 6. Aquí vamos. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué le dice Dios? Al hombre de Dios le dice, escóndete para que no te vean. Escóndete en el arroyo de Querit, escóndete allá para que nadie te vea. Y le da un lenguaje bien fuerte a un cuervo. Nunca pensó el profeta Elías que un cuervo siendo inmundo le iba a traer alimentos, porque su naturaleza era contraria a la que él pensaba. El cuervo no entiende el lenguaje del profeta, pero sí entiende el lenguaje de Dios. El cuervo entiende el lenguaje de Dios y te dice, escóndete en el arroyo de Querit. Y se va allí esperando. Y no solamente, él se cree que era el último de los profetas. Y aunque el cuervo no le hace caso al profeta, pero sí le hace caso a Dios. La naturaleza del cuervo que era comerse porque era un carnal. Esa es su naturaleza. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el cuervo tenía un mandato de parte de Dios. Y aunque es verdad que el cuervo era carnal, había un mensaje espiritual. ¿Se lo revelo? Aquí va. Hasta los carnales, cuando Dios les manda, obedecen para dárselo a los espirituales. Lo va a repetir. Hasta los carnales, los que no van a la iglesia, los que no quieren saber nada, los que son como cuervos, pero cuando Dios le da una orden, hasta ellos mismos te dan lo que tú necesitas. A ti no te hacen caso, pero no saben lo que va a pasar dentro de sí, que hacen caso a lo que Dios les dice. Y no importa que la gente no te haga caso, siempre por ahí va a haber un cuervo que Dios va a traerte si tú eres fiel y obediente. Y a lo mejor hay muchos cuervos ahí que no quieren saber nada de Dios, pero ellos serán los próximos que te traigan a ti lo que tú necesitas. No. Dios siempre mandará a tu vida algo que a ti te sorprende, pero será el beneficio para ti. Porque lo que tú no miras con la vista espiritual, Dios ya ha diseñado en lo eterno, darte lo que es tuyo y hasta un cuervo nunca lo puede arrebatar. No pelees con los cuervos. Son que tarde y temprano te van a traer beneficios para resolverte tu problema. Pero hay hermanos que son hermanastros. ¿Lo explico eso? Aquí va. Pelearon tanto por la túnica de José que cuando lo consiguieron no era de ninguno de ellos. Y en vez de ponérsela, la mancharon por sangre. Y no solamente, lo que Dios tenía preparado para José, a ellos no les servía. ¿Lo digo en español? ¿Sí? No importa que alguien te quiera matar, lo que es tuyo y lo que Dios ha puesto como túnica,
A los que te quieran quitarla, a ellos no les vale. Porque la túnica que Dios te pone es tiene tanto diseño que no le cabe a gente carnal. Por eso los hermanos de José a ninguno le entraba. Porque solamente era un diseño para aquel que tenía una vida espiritual. Hay gente que mira tus sueños y no es que quieran tus sueños, es que lo que no quiere es que consigue los tuyos. Y si quieren poner los tuyos, pero nunca van a llegar a obtenerlo. ¿Por qué? Porque no le cabe lo tuyo. Eso quiere decir que lo que Dios tiene contigo, ellos no se lo pueden poner. Porque está diseñado para ti. Entonces, ¿por qué buscar lo del otro si tú tienes tu propio diseño? ¿Por qué ponerte lo de los demás si ya no te cabe? No te pongas lo del otro queriendo que te cabe. Ponte las ropas nuevas que Dios te va a dar y no te pongas las mismas. Porque hay otra dimensión, pero hay gente que se quiere poner la misma. Yo cuando tenía 30 años gastaba una 42, 44. Ahora gasto una 48. El diseño de hace 12 años no me vale ahora, porque ahora estoy en otro peso. Si yo me pongo ahora una 42, parezco a un tonto vestido de carne. Porque por todos lados iba a salir. Si me quiero vestir bien, me tengo que poner un poquito más ancho, ¿me entiendes? Y la elegancia no es motivo de cómo me vea la gente, es motivo como yo me vea. ¿Aló? Pues eso es lo mismo, lo que Dios tiene contigo no le importa a nadie a la gente, es tu diseño particular contigo. Si la gente te mira mal, allá ellos, amén. No combitas con cuervos, ellos te van a traer el beneficio. Amén. Aquí va. Te digo el lenguaje de la carne, aquí va. Primera, no lo pongas, porque si no aquí. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Romanos 6:23, porque la paga de pecado es muerte. Éxodo 32:33, quien peca contra mí, le quitaré del libro de la vida. Romanos 3:23, por cuanto todo es pecado, está destituido de la gloria de Dios. Oseas 4:7, así pecaron contra mí, también yo le cambiaré su honra por su ofrenda, por su afrenta. Ah. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Proverbios 28:13 dice, el que cubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Él no te obliga a venir a la iglesia. Tú lo haces porque quieres. El diablo tampoco te obliga a pecar. Tú lo haces porque te da la real gana. Porque la tentación no es pecar. Uno peca porque le da la real gana. Igual como Dios no te obliga a venir a la iglesia, el diablo te puede poner una tentación, pero no te obliga a pecar, uno pega. Tú tienes una voluntad y tú aceptas el lenguaje que quieres tener. Si quieres pecar o quieres vivir en santidad. O eres del espíritu o eres de la carne. Uno decide. Mira el espiritual. El espíritu hace esto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Otro versículo dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque yo soy el Señor tu Dios que está contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice otro, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre sustentaré en la diestra de tu justicia. Dice otro versículo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo soy tu Señor y tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los que esperan en el Señor
Tendrán nueva fuerza, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En ti confiaré y los que confían en tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparas y los que te buscan te hallan. Seguimos. Los ojos del Señor, ¿vas a poner todas? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a tu oración. Más. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido a este sistema o a este mundo. En paz me acostaré y puedo tener problemas y puedo tener circunstancias malas y las cosas no me van bien, pero en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque mi vida carnal no está en las cosas del mundo. Porque solo tú, Señor, no lo de afuera, solo tú, Señor, no lo que la gente me diga, solo tú, Señor, me hace vivir confiado. No es lo de afuera, tú me haces vivir confiado. No es lo de afuera, no es el sistema, no es lo que veo, no es lo que se realiza. Eres tú que me hace vivir confiado. ¿Les digo para algo aquí? ¿Que Dios me dijo algo? Tú como pastor das muchas explicaciones. Yo como Señor cuando estuve en la tierra no di muchas explicaciones. Y me dice, escribe esto. Si en tu vida no tienes que dar tantas explicaciones, al final la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene. ¿Te lo repito? Ayer me dijo, yo en la tierra a los religiosos no les daba muchas explicaciones. Y hasta decía por parábolas y solamente se lo explicaba a mis discípulos, aquellos que iban a seguir mi legado. Los religiosos, yo no les hablaba así. Ellos veían, pero no veían. Ellos escuchaban, pero no percibían. Dice, y solamente a mis discípulos les enseñaba esto. Y Dios ayer me regañó y me dijo, tú en la vida esta estás dando muchas explicaciones. Al final tienes que entender que la gente entiende lo que quiere entender y lo que le conviene. Y me dice esto, no maldigas a la gente por lo que te hicieron. Da gracias a Dios por haberte mostrado la realidad de todo. Porque eso te va a hacer más fuerte, no más débil. El que vive del Espíritu está hecho algo porque vive en su interior. Y lo que vive en su interior siempre va a ser un sueño, un deseo o una visión. Por eso todo un gran logro empieza con un deseo. Y ese deseo ardiente para conseguir algo. Como quien se ahoga y desea aire. Deseo débil se traduce en resultados pobres. Pero el deseo fuerte quiere vivir experiencias únicas. Quien vive en el Espíritu vive bajo una paz mental. Y esta llega cuando entiende que lo que está fuera de su control también está fuera de su cabeza. Lo voy a repetir esto para mayores de 18 años. ¿Lo repito? Vale. Quien vive una paz mental, llega cuando entiende que lo que está fuera de su control debe de estar fuera de su cabeza. Uno vive en la mente su vida carnal o espiritual, pero quien consigue las cosas es el espiritual. Empezaste en el espíritu. Ahora, ¿cómo vives?